Gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos podemos sintonizar en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús le damos las gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por el privilegio que nos permite de poder reunirnos una vez más. Hemos tenido unos días, miércoles, jueves y viernes, de mucho regalo de Dios en la palabra, ¿verdad? En el retiro virtual y en los foros apostólicos, en el nombre de Jesús. Así es de que quisiera orar esta tarde para que el Señor nos use y que podamos hallar gracia delante del Señor. Padre, yo te doy las gracias en esta preciosa hora. Te glorifico y te doy la honra y la gloria por este privilegio que me permites de poder predicar tu palabra, dirigirme a los hogares, a las familias, a cada oveja, que nos permiten entrar a su hogar, Señor. Les bendecimos porque en la intimidad de su casa pues permiten que llegue la voz apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para la honra de nuestro amado Dios. Gracias te damos, bendito Dios, este día, y te glorificamos y te pedimos de que tu Santo Espíritu descienda en una forma magistral para poder enseñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más, mi nombre es el pastor Walter Gudiel, de Iglesia de Cristo, Roca de Salvación del Ministerio Semenester de acá de Guatemala. Bajo la cobertura de nuestro amado apóstol, el apóstol Sergio, a quien bendecimos en el nombre de Jesús juntamente con toda su familia. Quisiera poder comentarle algunos pensamientos que creo yo que el Señor ha puesto en mi corazón y que quisiera compartírselos. Yo quería empezar por cierta parte que el Señor me regaló hoy en el transcurso de la tarde, pero creo que me voy a centrar en algunas cosas que estoy viendo por acá, que definitivamente son importantes porque están en la Biblia, ¿verdad, amado hermano? En el nombre de Jesús, ya sabe que me hace favor de enviar algo ahí, un mensajito donde nos diga si se ve nítido y se escucha bien para la gloria de Dios, ¿verdad? Y que podamos bendecir su nombre. Más que todo, bendecir el nombre de Jesucristo definitivamente, y que su casa, hermano, su hogar, esté dispuesta, preparándose para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, esa parucía que estamos esperando en el nombre de Cristo. Bueno, en la Biblia vemos muchos versículos sobre que nos instruyen o nos animan y exhortan a que nosotros debemos de pelear la buena batalla y que debemos de guardar la fe, como decía el apóstol Pablo. Pero una de las cosas para que esto suceda, creo yo, es de que debemos de estar pendientes en lo que realmente nosotros debemos de ejercer. Entonces yo quisiera que esta tarde usted me acompañara ahí en su Biblia, y que pudiésemos hablar sobre algunas cosas que creo convenientes, ¿cómo se llama? Que pongamos en práctica. La palabra del Señor declara en la carta a los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2, versículo 14, no le va a aparecer ahorita ahí, porque voy a leer la Biblia acá y luego pues le voy a poner ya las diapositivas. Pero me pareció muy interesante ver algunas cosas que el apóstol Pedro va a decir. No precisamente este es el primer versículo que dice lo que le voy a decir, sino que voy a utilizar una frase que él puso por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar. Ok, según la versión de las Américas, aquí es donde dice que es el discurso de Pedro en el Pentecostés. Pero fíjese, hermano, de que hay una de las cosas que yo quisiera que nosotros viésemos hoy es lo siguiente, y es que a mí me llamó mucho la atención ver de qué forma o cómo es de que nosotros tenemos que estar. El versículo 14 dice de la siguiente forma: entonces Pedro, poniéndose en pie, interesante, mire, o sea, quiere decir que estaba sentado, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, aquí se recuerda de que ya solo habían 11 porque Judas pues ya no estaba, ya no estaba en ese mundo, ¿verdad? Sino que había perecido. Ok, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como nosotros suponéis,
pues apenas es la hora tercera del día. Oh, lo logró. Interesante, ¿verdad? Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Qué fue lo que fue dicho? Eso usted lo puede ver ahí en el versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso lo dijo el profeta Joel allá en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo también lo dice. Pero con respecto a lo que le leí del versículo 14, que es lo que dice, entonces Pedro, poniéndose en pie. Interesante, no es la primera vez que el apóstol Pedro hace eso, porque eso, mire, si nosotros vamos a la Biblia, recordando un poquito qué fue lo que pasó, allá en, ¿cómo se llama?, en el Evangelio según San Juan, le digo porque es que hasta ahorita empecé a recopilar estos datos, es decir, estando aquí en la Biblia, el Señor me lo mostró, creo yo. Entonces quisiera que viéramos usted en su Biblia, mientras le pongo aquí otras cosas, mientras que dice Juan capítulo 18, verso 18, y los siervos y los alguaciles estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Ok. Aquí podemos ver varias cosas, y aquí estamos viendo que al Señor lo están, ya lo tienen los fariseos, ya lo tienen los romanos, ya habían hecho, ya con él estaban haciendo los interrogatorios. Usted se recuerda de eso, ¿verdad? Pero en este verso 18, Pedro lo estaba siguiendo de cerca, dice la Biblia. Y una de esas, en ese versículo 18, es una de las primeras veces que le preguntan que si él estaba con ellos, y él lo niega. Pero cuando vemos de este versículo 18 que dice, y Pedro estaba también con ellos de pie, esto es importante, es decir, estaba compartiendo las cosas que estaban haciendo las personas que estaban compartiendo o estaban también en la cuestión que estaban en contra de Jesús. Y mire qué interesante, porque dice con ellos de pie y calentándose. Esto es muy importante, que cuando la palabra dice calentándose, quiere decir que era otro tipo de fuego. Mírenlo de esta parte, era otro tipo de plática y otro tipo de reunión la que había ahí. No era una reunión de las que él estaba acostumbrado. Ok, entonces también Juan ahí mismo en el capítulo 18, verso 25, dice, Simón Pedro estaba de pie. Mire, pues ahí mismo en ese versículo, Simón Pedro estaba de pie y calentándose entonces le dijeron, la secuencia del 18, ¿verdad? Del versículo 18, Simón Pedro estaba de pie, calentándose, entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Y él negó y dijo, no soy. Esos dos versículos del capítulo 18, verso 18, y capítulo 18, verso 25, interesante, porque antes de que el Señor empiece a usar al apóstol Pedro en la forma que el Señor lo iba a usar, que nos ha bendecido mucho la vida del apóstol Pedro, ¿verdad, hermano? Lo que narra la Biblia de él es impresionante, pues. Un hombre que ahí sí que, hermano, es el único que ha caminado sobre el agua después de Jesús. El único, ida y vuelta, siempre lo he dicho, siempre lo mantengo, ida y vuelta. Ok, miremos qué otra cuestión está aquí. Sí, lo que le leí de Hechos 2:14, pero fíjese que también está Hechos 1:15, que dice, por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas que estaban reunidos ahí, y dijo, pero quiero decirle algo. ¿Por qué se reúne Pedro aquí? Porque aquí ya venían, si no estoy mal, 2 versículos antes, creo yo, o 3, no me recuerdo. Ellos ya venían del Monte de los Olivos porque el Señor había ascendido. Entonces venía él con los 11 y algunas otras personas que venían ahí. Pero lo interesante es de que por aquel tiempo Pedro se puso en pie. Eso es lo que yo quisiera llamar la atención de usted hoy, de cómo es que se pone en pie uno cuando, es decir, nos ponemos en pie. Bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy de pie, usted debe estar sentado, no creo que esté de pie viendo la predica, ¿verdad? Debe estar sentado porque acostado se va a dormir. Pero yo lo que veo es que la secuencia de cómo el apóstol Pedro viene de menos a más. Y no es precisamente que le vaya a hablar del apóstol Pedro todo el mensaje. Sino lo que sucede es que yo quisiera que viéramos a través de la Biblia cuántas veces o cómo es que nosotros deberíamos de permanecer en pie dependiendo, ¿verdad?, de la circunstancia, situación que nosotros estemos pasando. Pero fíjese usted
de que ya que le haya leído ese verso de Hechos 1.15, Hechos 2.14, también está Hechos. Bueno, usted puede buscar ahí en su versión lo que usted quiera, lo que usted busque del apóstol Pedro. Entonces yo quisiera hablarle esta tarde sobre de pie. ¿Qué es lo que por qué el Señor dice de pie o puesto en pie o a pie o pies de la forma que usted lo mire en la Biblia y lo busque? Fíjese que llama la atención porque la palabra pie aparece por primera vez, creo yo, en Génesis 18, Génesis 8, si no estoy mal, pero eso creo que el día de mañana lo voy a poder enseñar, si Dios me lo permite. Esta tarde yo quisiera, le puse los versículos mejor dicho, le leí algunos versos de la Biblia donde aparece que el apóstol Pedro está de pie. En el Evangelio según San Juan, lo que logramos ver es de que él estaba en una situación comprometedora. Y mire, muchas cosas pudieron haber pasado en ese capítulo 18 de Juan. Porque él amaba tanto al Señor, definitivamente que lo quería seguir, pero cuando vio la cuestión de cerca y vio que eran más los que estaban en contra de él, es un pensamiento, guardando las distancias con tan insigne hombre, ¿verdad? Podemos ver entonces de que nosotros, en las circunstancias que nos encontremos, vamos a estar de pie. Sí, pero ¿cómo y con quién y en qué forma? Porque eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces veamos a la luz de la Biblia uno de los versículos bíblicos o de los capítulos que a mí me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque está hablando del Éxodo, está hablando de lo que el pueblo de Israel le iba a acontecer después de que salieron, ¿verdad? O de que iban a salir. ¿Se acuerda de que aquí, este versículo 33, ya está hablando porque ya había pasado la décima plaga de la muerte de los primogénitos? Se recordará usted que hermano, ya no, los egipcios ya no querían, porque por eso es que dice la Biblia acá. Miren qué interesante, pues, voy a poner mi lapicito, ¿verdad? Porque si no, vamos a ver, ahí está. Sí, ¿verdad? Sí mandaron de que sí se oye bien o no, ninguno. Bueno, saber qué estarán haciendo los hermanos o saber si hoy estarán conectados, pero estamos conectados con el Espíritu Santo. Bueno, perdón hermano, pero hay algo ahí que aconteció, que ahorita me lo van a ver. Ok, vamos a ver, yo creo que ahí está. Entonces dice la Biblia, gloria a Dios, 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 santo Dios. Bueno, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían todos seremos muertos. Interesante, ¿verdad, hermano? Bien interesante esto, porque ya, como le decía, ay Dios mío, como le decía, apáguenme eso, por favor, en el nombre de Jesús, y voy a verlo desde acá, y si no, pues miramos cómo le hacemos. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Miren qué interesante, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se la llevaron sobre sus hombros. Entonces, interesante, porque lo que está diciendo la palabra es algo, mire qué interesante, porque ya había pasado de que la última plaga tocara Egipto. Entonces, entonces, interesante porque apárenlo, por favor. Entonces, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra. Esto es importante, hermano, porque llega un momento en que el pueblo que los tuvo 430 años, ese país que los tuvo esclavizados 430 años, no podían ya tenerlos ahí. Vieron la mano poderosa de Dios, vieron los prodigios que Dios estaba haciendo. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme,
que cuando los egipcios ven esto, el poderío de Dios, no hay mayor cosa de que tenían que seguir adelante. Ahora, miren, pues, cuando dice la Biblia que los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían todos seremos muertos, porque vieron el prodigio, vieron lo que Dios había hecho. Siempre les ruego que me miren la bocina, el sonido, y que si va a funcionar, si no, miramos cómo ponemos otro micrófono o algo, en el nombre del Señor. Entonces, bien interesante, ¿verdad? De que nosotros veamos la situación de cómo Israel estaba saliendo adelante. Entonces, yo creo conveniente, amado hermano, de que si nosotros le ponemos atención a esto, mire pues, no está bien. Le ponemos atención a esto, de cómo nosotros podemos llegar a lo que Dios desea. Apáguenlo, hermanos, por favor, apáguenlo. Yo tengo que ir a ver eso hasta después porque todavía no le atinan. Santo Dios. Tenemos muchos problemas de cuestión de sonido, hermano, perdón. No sé si esto se va a escuchar bien o mejor corto interfiero esto, pero si me traen el otro micrófono, está en una bolsita ahí algo, y desconectamos allá, por favor, y le conectamos al otro micrófono. En una bolsita de estar ahí donde están todos los cuentos. Perdón, amados hermanos, usted disculpe. Qué interesante es de que nosotros vemos que lo apremian al pueblo porque se dieron cuenta. Esta parte, mire, es que quiero llegar a algo, pero entre un ratito, que los egipcios, la misma cuestión de que no podían, fíjese usted, solo desconectamos aquel cuento de atrás del cuento y lo dejamos, por favor. Ahí dejémoslo mejor, porque me desconcentran, y Dios mío. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada de sus artesanas de amasar, envueltas en paños, y la llevaron sobre sus hombros. Recuérdense que en los hombros hay responsabilidad, ¿verdad? Aquí hay responsabilidad en los hombros. Mire qué interesante, pues, porque si van a premiar al pueblo para que salga, no será de que están apremiando al pueblo con estas cosas que están sucediendo. Es decir, nosotros estamos acá, pero no somos de acá. Nosotros estamos esperando el momento para poder salir y poder decir, bueno, en el nombre de Jesucristo, vamos hacia adelante. Entonces, la palabra apremiaban, ¿cómo te diría yo? De que te pueden estar contra la pared, o que una prueba por acá, o que tormenta por acá, o que viento por acá, o que cosas por acá. Lo que creo yo es de que eso es parte de lo que nosotros estamos viviendo, porque la sombra del Antiguo Testamento a lo que estamos viviendo en el Nuevo Testamento, creo yo de que no solo la sombra está allá y la sombra de acá, y lo que estamos viviendo acá es para que nosotros lleguemos a hacer. Entonces los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos. Y acuérdese usted de que los tenían que echar con oro, plata y con vestiduras. Bueno, sigo adelante, porque quisiera ver el verso 35, aquí con usted. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. 3 cosas importantes que pidieron. Mire pues, póngalo desde ese punto de vista. La redención, que es la plata, la adoración para el Señor, y la ropa, que era la cobertura. Pero déjenme ponerlo desde ese punto de vista. Cuando los hijos de Israel, es que esto es importante, mi hermano. Esta palabra, esta frase, los hijos de Israel. Esta frase es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque para llegar a ser hay que ser hijo. Es decir, no cualquier persona va a poder decir, yo me voy al cielo. Perdón, pero lo que pasa es de que hay parámetros, hay circunstancias, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas es ver qué es lo que está sucediendo. Entonces dice la Biblia que los hijos de Israel, hicieron según las instrucciones de Moisés. Era un pueblo que estaba aprendiendo obediencia. Era un pueblo que estaba aprendiendo a llevar a seguir instrucciones. Por ejemplo, nosotros recibimos instrucciones de parte de Dios, su soberana palabra, la palabra profética más segura.
Y también recibimos las instrucciones por medio de nuestra cobertura apostólica. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es lo siguiente, de que nosotros debemos de saber de que los hijos de Israel hicieron según las instrucciones. Ahora, como estamos sujetos a la palabra del Señor, nosotros estamos bajo cobertura. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? De que también le vamos a poner atención a lo que nuestro señor presidente con su gobierno nos dé las instrucciones para seguirlas al pie de la letra. Una persona que sabe llevar las instrucciones es una persona que sabe estar bajo cobertura. Eso es muy importante. Entonces, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo, mire, ¿quién hizo? El Señor Dios que nosotros le servimos hizo que el pueblo, solo desconecten entonces. Y desconecten y empiecen y prueben. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Ok. ¿Por qué los despojaron? ¿De qué los despojaron? De lo que dice el versículo 35. Ahora, ¿para qué iba a servir eso? ¿Para qué iba a servir la plata? ¿Para qué iba a servir el oro? ¿Para qué iba a servir la ropa? Si ellos iban a hacerle fiesta al Señor en el desierto. Es muy importantísimo, hermano, que le iban a hacer fiesta al Señor en el desierto. Y entonces yo creo conveniente, de verdad creo conveniente lo siguiente, de que nosotros, nuestro pensamiento es quitar de nuestro corazón las cosas que nos están haciendo estorbo. ¿Cuáles cosas? Las cosas de esclavitud que a nosotros nos pasó. ¿Qué fue lo que nos pasó? Que nosotros habíamos adquirido algo que nosotros no teníamos que tener. No sé si me pueden pasar el otro micrófono, solo le tienen que poner el cable, desconectar ese cable ahí atrás y... No. Okay. Y el Señor hizo al pueblo que se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios. Miren qué interesante, pues. Qué interesante es esto, pero bien interesante. Porque nosotros debemos de poner atención a qué es lo que el Señor le dijo a Moisés. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a nuestro Moisés? Es que lindo esto, hombre. Lindo. Le voy a decir por qué. Porque ya viendo desde este punto de vista que los hijos de Israel siguieron las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, de oro y de ropa. Entonces podemos ver lo siguiente en el versículo 37. Y me interesa mucho, fíjese, ver el versículo 37. Porque, vamos a ver si aquí me puede... No. Bueno, y partieron los hijos de Israel. Aquí se da la salida. Es lo que a usted y a mí nos está por acontecer del sistema babilónico egipcio. Si usted lo quiere ver desde este punto de vista, dice que partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Oh, esto es importante. Unos 600,000 hombres de a pie. 600,000 hombres de a pie, no contando las mujeres ni los niños. Porque ahí dice, ¿verdad? Sin contar los niños. Bueno, entonces vea pues. Porque cuando yo veo este nombre Ramsés, que se lo subrayo ahí o se lo pongo ahí en color como azulito, y se lo estoy aquí enseñando, uno de los significados de Ramsés es engendrado por el dios Ra. Es decir, este es un nombre egipcio. Ese es un nombre egipcio, porque ellos estaban en Egipto. Entonces van a salir de una cobertura de un dios pagano. Bueno, uno por llamar, pero eran más. Pero ellos eran muchos. Entonces, engendrado por el dios Ra, el nombre de Ramsés. Eso nos debe a nosotros de poner en una visión de decir, ¿de dónde me sacó el Señor y hacia dónde voy? Porque partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Y Sucot, uno de los significados preciosos que tiene son tiendas, tabernáculos, cabañas enramadas. Entonces, les iban a cambiar el pensamiento de un dios Ra, un dios con D minúscula, por supuesto, de egipcio, pagano. Se los van a cambiar y les van a cambiar el pensamiento y se los van a llevar a un lugar que se llama Sucot, donde ya hay tabernáculos, donde ya hay tiendas, es decir, donde iban a tener cobertura. Muy importante, pero demasiado importante esto que nosotros debemos de ver.
Esto es una de las cosas que a mí me interesan. Porque dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, de a pie, de a pie. Por eso le puse el nombre, el título, de pie. Ahora, iban a tener que caminar kilómetros, días. Tenían que estar preparados. Ya lo tenían. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, los israelitas, el oficio que tenían era hacer adobes, y eso lo hacían con paja y con lodo y con barro. Y siempre estaban en esta posición, siempre tenían que estar haciendo esto. Ya se imagina usted la condición física de cada israelita, hermano, porque estaban tan bien entrenados, estaban tan bien capacitados para llegar a ser, que a mí me interesó mucho. Le voy a decir por qué. Porque el movimiento de estar acá, de estar haciendo eso, para mí, a mi forma de pensar, que era porque les iba a tocar, lo que la Biblia dice, que les iba a tocar esos 40 años de estar en el desierto, y tenían que haber tenido una característica, y era que tenían que haber sido fuertes. ¿Dónde se fortalecieron? En la prueba. ¿Dónde se fortalecieron? Bajo el látigo. ¿Dónde se fortalecieron? En las epidemias. ¿Dónde se fortalecieron? En las pandemias. ¿Dónde se fortalecieron? En la fe, cuando vieron la mano poderosa de Dios que se acordó de ellos. Y por eso es de que nosotros debemos de tenerle importancia a esto, porque si Dios dijo que nos iba a sacar, escapar de estas situaciones, lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque su palabra así lo dice. Entonces, como estamos viendo entonces qué es estar de pie, ya tocamos al apóstol Pedro en algunos versículos bíblicos, qué es lo que es estar de pie, ya sea en situaciones adversas como en situaciones buenas. Entonces creo yo que deberíamos de ver qué es lo que nosotros, cómo estamos, si estamos de pie, o tal vez en un pie, o ya casi, ¿verdad?, por querer resbalar o que alguien quiera hacerte daño. Me refiero en las situaciones adversas que estamos viviendo en este tiempo. Situaciones muy delicadas, hermano. Y qué lamentable, ¿verdad? Pero escuchábamos uno de los versículos bíblicos, es para este tiempo es que naciste tú y yo. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor va a mostrar su mano poderosa a favor tuyo y mío, y saldremos de acá. Esto es lo importante que nosotros debemos de tener y de comprender, y que no nos falte en nuestro corazón la confianza y la certeza de que el Señor viene por usted y por mí muy pronto, en el nombre de Jesús. Bueno, quisiera seguir adelante y quisiera que viéramos amarrando lo que estamos diciendo del pueblo de Israel, que en ese tiempo era el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios eres tú y yo, porque ellos están en un stand-by espiritual y nosotros estamos ahora por salir para que ellos les pongan play y sigan con lo que Dios tiene que trabajar con ellos. Ahora, yo quisiera que viéramos entonces esta otra parte. Dice, acuérdate quién te mantuvo de pie en el desierto. Acuérdate quién te mantuvo de pie en el desierto. Entonces veamos pues, este es uno de los capítulos que nosotros podemos ver qué es lo que Dios hace con cada uno de los que nosotros le servimos. Todos los mandamientos, capítulo 8, ¿verdad? Versículo 1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra. Entiéndase que aquí ya les había dado la ley. Allá en el capítulo 20 de Éxodo, el Señor ya les había dado la ley por medio de Moisés, cuando lo subió al monte y le escribió con su dedo las tablas de la ley a Moisés. Recuérdese usted. Y todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis. Bueno. Y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. ¿Qué padres? Abraham, Isaac y Jacob. De ellos es que está hablando acá. Cuando el Señor dice, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Esa frase que el Señor juró dar a vuestros padres era, porque, bueno, Abraham sí llegó a Canaán, sí, definitivamente. Pero sabe que una de las cosas que estaba escuchando yo, ¿cuándo fue? Yo creo que, no me recuerdo qué día fue, que sí podía circular por el número de placa del vehículo, ¿verdad? Estaba escuchando uno de los temas de nuestro apóstol que pasan a mediodía. Y yo estaba escuchando que él decía algo sobre la tierra de Canaán y cuál era el pensamiento de cada israelita. ¿Cuál era el pensamiento de cada israelita?
Cuando les decían, miren, vamos a ir a poseer la tierra que Dios nos dio, lo primero que se les venía a la mente era gigantes, ¿verdad? Lo primero que se les venía a la mente es no puedo. Lo primero que se venía a la mente es decir, son muy grandes, son muy fuertes. Y hay un libro, hermano, que uno que está para poderlo leer, pues, pero mejor si lee la Biblia, que medían 1 kilómetro de estatura y se comían las cabezas de los humanos. Eso es lo que dice el libro, mejor ahí seguimos hablando de eso después, pero medían 1 kilómetro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué los israelitas tenían ese concepto de decir, es que la tierra de Canaán, lo primero que nos vamos a ir a topar es con un gigante, hermano? Y el Señor les había vencido al gigante de la esclavitud de más de 430 años, pero tal vez no se veía aparentemente porque no era algo directamente que ellos se hubieran enfrentado, porque lo que hizo Dios fue que Él venció a Faraón, aleluya. Él venció al pueblo de Egipto, hermano. Ellos lo que hicieron fue ver la grandeza de su Señor al que le servían en el nombre de Cristo. No sé si puede decir amén usted en su casa. Ahora estoy predicando como que anduviera en los buses o en los mercados y todo el rollo, ¿verdad? Pero ahí vamos, en el nombre de Jesús. Primero Dios, no sé cuándo vamos a arreglar esto, pero en el nombre de Jesús. Todos los mandamientos que os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Es tiempo de entrar. Ahora, vamos hacia adelante. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Ahorita creo que vamos 100 días o 102 días de estar en cuarentena. Y de aquí está. ¿Por qué traigo a luz esto? ¿O por qué el Espíritu Santo me lo puso? Porque te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Ahora, si nosotros hacemos hincapié en lo que estamos aprendiendo en las prédicas de nuestro apóstol que nos da todos los días, casi a las 6:15, 6:30 de la tarde, que empiezan las prédicas, mire, nos ha estado enseñando sobre cuántos libros son, 17, 18 libros, 17 libros, ¿verdad? Que nos están enseñando, hermano, el libro de la vida en medio y todos los libros que aparecen ahí. Pero fíjese usted que él ya nos habló del libro de los justos, el libro de las obras, el libro, nos están enseñando sobre los libros. Y mire lo que dice aquí, y te acordarás de todo. ¿Qué es eso? El libro de la memoria, ¿no? Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Ahora, acordémonos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero en lo bueno. Mire, yo le vengo repitiendo a usted, debemos de estar agradecidos con Dios, que cada vez que nos abrimos nuestros ojos, decirle bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre que nos tiene de pie. Y cuando nos vamos a acostar, decirle, Señor, muchas gracias porque me diste vida para ahora voy a descansar, voy a dormir. Y solo tú sabrás si voy a amanecer. Y si no es así, en tus manos encomiendo mi espíritu, amado Señor Jesús. ¿Verdad? Porque nosotros solo Dios sabrá. Pero en lo que sí creo yo es de que el Señor viene pronto, hermano. Bueno, entonces dice, para humillarte. Y algunos dirán, qué bárbaro el Señor, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pues humillarse ante el Señor, para usted y para mí es ganancia. Para humillarte, para probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Pero eso lo hemos platicado, quiero seguir adelante. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná, la comida de los ángeles, según el Salmo 78, creo yo, ¿verdad? Y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido para... espérenme un segundo, ni tus padres. Ahí podríamos ampliarnos en nuestro pensamiento. Porque mire, hermano, usted platica con su papá y con su mamá. Le voy a dar tiempo para que, mientras que yo me hidrato con un trago de agua pura. ¿De qué platica usted con su mamá y con su papá y su mamá? A ver, ¿de qué platica? Chisme. No, ¿verdad? Sino que usted debería platicar con su papá y con su mamá y decirle, mira, usted papá, usted mamá, usted no. ¿Cómo fue la cuestión mía? A veces nos ponen aprietos. Mire, ¿cómo fue cuando yo nací? Sí. Porque hay cosas que nuestros padres no sabían, ni lo saben todavía muchas veces, muchas cosas. Hay cosas que ellos no sabían y cuando te tuvieron a ti y a mí, empezaron a emprender un nuevo camino. Y entonces mire qué interesante porque dice, te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido.
hay cosas que no se conocen, hay cosas que solo se empezaron a ver, pero no se preguntó. Y entonces habían cosas, y ahora le voy a decir por qué. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. ¿Acaso estas palabras no las iba a decir el Señor Jesús allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, cuando el enemigo lo tentó 3 veces? ¿Acaso el Señor Jesús no dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que viene de la boca del Señor? Aquí lo está diciendo Dios. Mire, yo creo que es que qué lindo esto, por si no lo había notado. No, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive todo lo que procede de la boca del Señor. Y el Señor Jesús lo repite allá, cuando está en la prueba. El Señor lo repite y dice, al Señor tu Dios adorarás y solo él servirás. Entonces quiere que le diga una cosa. Una de las cosas que puede hacer usted y yo es que cuando esta cuestión que estamos viviendo, cuando el enemigo quiera venir a hacerte daño y a decirte, te das cuenta que no, te das cuenta que ni siquiera el Señor te ha contestado y que no los han dejado salir. ¿Sabes qué? Dile una cosa, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Y qué es lo que está procediendo de la boca del Señor? Salvación. Salvación, su palabra. ¿Por qué? Porque seguimos predicando el Evangelio y la gente se sigue salvando. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire, le aseguro que la gente se sigue salvando porque esta palabra, que es la palabra del Señor, no regresa vacía, que es poderosa. Mire, hermano, no hay nadie quien la pueda detener. Entonces, yo quisiera comentarle algo a usted, muy importante. Esto, verso 4. ¿Cómo se llama el tema? De pie. Tu ropa no se gastó sobre ti. 40 años. Y la ropa estaba como nueva. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie. Iban caminando. Por supuesto que dormían y descansaban definitivamente. Iban caminando y no se les hinchó el pie. Pero quiere que le diga una cosa. Yo no busqué la palabra hinchó en el Strong. No lo busqué. Pero quiere que le diga algo. Una de las cosas que creo yo en una opinión. Quiere decir que su pie no padeció enfermedad. Que no, a pesar de que pensaban que iban a tropezar, el Señor siempre les decía, tranquilos, columna de nube por la mañana, por el día. Tranquilos, columna de fuego por la noche. Tranquilos, maná para que coman. No, hermano, hombre. Mire, Jehová Jireh manifestándose en todas sus cosas para sus hijos. Lo que te está haciendo a ti y a mí es porque este tiempo es para que nosotros lo vivamos. ¿Por qué? Para eso te hizo, yo a mí también. Para eso nos hizo. Bendito su nombre. Por tanto, solo el apóstol del Señor sabrá dónde va a ser por lo tanto, ¿verdad, hermano? Como se ven las cosas, santo Dios, hombre. Solo el Señor sabrá si nos va a permitir, por lo tanto, apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente. Yo platicaba con mi esposa uno de estos días. Bendito sea el nombre del Señor, nosotros no nos perdimos ni una proclama. Solo una. Para recibir el año 2013. Me voy a ministrar con usted. Solo una, la que no pude recibirla allá, era en el estadio. La Pedrera, no pude recibirla porque estaba saliendo de una situación de salud bien crítica, entonces ya estaba en el estadio, pero pasaron algunas cosas ahí que no vale la pena recordar, de verdad no vale la pena recordarlo. Es un cierto tipo de engaño, cierto tipo de manipulación, no. Y hermano, pero yo estaba me recuerdo que estábamos con mi esposa y la familia, estábamos viendo cuando recibimos el año de la prosperidad, porque fue para recibir el año 2013. Y el Señor ya me lo había dicho en el hospital, pero no porque yo sea más que el apóstol de ninguna manera, hermano. Pero lo callé porque el Señor había, como siempre lo hace, siempre empieza a dar la revelación, el apocalipsis de las proclamas a los que nos metemos con el Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tú y yo tenemos que mantenernos de pie.
siendo la circunstancia que sea, el Señor tu Dios con la mano poderosa te va a guardar, te va a guiar. Hermano, entiendo, es una pandemia, es un virus, es una situación difícil, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Su promesa es fiel, su promesa es firme, y así debemos de confesarlo y deberemos de aceptarlo en nuestro corazón, que la mano poderosa del Señor está sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y es que es importante, hermano, porque es disciplinado el Señor. Mire pues. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo, porque te ama. Una persona que te ama te va a decir la verdad. La persona que te ama te va a decir la verdad, porque si no te dice la verdad, no te ama, te odia. Así dice la Biblia. Si me buscan ese texto bíblico, creo que dice, ay Señor, ¿cómo es que dice? Ay Dios mío, se me cruzaron los cables. Pero habla de que el que no ama a su hijo lo odia, porque no lo disciplina, no lo corrige. Santo Dios, hermano, ya se me terminó casi 10 minutos tengo para predicar. Yo si no sentí el tiempo otra vez. Cuando nosotros aprendemos esto que el Señor nos está regalando, creo que nosotros estamos listos para algo, fíjese. Para poder subir en esa avenida secreta que se acerca. Entonces, yo diría, amado hermano, de que nosotros debemos de ponerle atención a lo siguiente. Después de ver que habían estado de pie, no se les gastó la ropa. El pie no se les hinchó, siempre tuvieron buenos shoes. ¿No cree usted que Dios siempre ha tenido el cuidado suyo y mío? Siempre. Aunque a veces creas tú y yo que estamos solos. Está bueno. Pero no para siempre se trilla el trigo. Eclesiastés 11:1, se recuerda que ya lo hemos platicado. Echa tu pan sobre las aguas, que al final de muchos días lo hallarás. Igual, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, porque esa es la orden del Señor, que sigamos avanzando. Ahora, cuando le digo, por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo, es porque te ama, es porque te ama. El hombre que corrige a sus hijos, el hombre que sabe llevar bien su hogar, es porque ama. Una persona que dice la verdad va a caer mal. Proverbios 13:24. Déjenme buscarlo aquí. Vamos a ver. Proverbios 13:24. Ahorita lo buscamos. Déjenme ver. Proverbios. Ahorita, hermano. Ahorita voy. De todos modos ya se me terminó el tiempo, ¿verdad? Pero primero Dios, mañana seguimos, si Dios así lo permite. Proverbios 13:24, versión Las Américas, dice lo siguiente. El que escatima la vara odia a su hijo. Ulugurum. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama disciplina con diligencia. Vamos a ver otra versión. Miremos otra versión rapidito. Ahorita voy, hermano, ahorita voy. No estoy diciendo que ustedes tengan a su hijo por el látigo, no estoy diciendo eso. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Interesante. Bien interesante. Bien interesante. Permítame ver qué dice la textualizada tercera edición. Verso 24, ¿verdad? Ahorita voy. Ahorita regreso. El que escatima el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama temprano lo corrige. Interesante. Más o menos me acordaba de que eso lo había leído. Ahora, no estamos diciendo que tú estés disciplinando a tus hijos. No estamos diciendo eso. Pero aquí dice... pero hay otro que dice, el que corrige a su hijo con vara aleja a su hijo del Seol. ¿Qué sería ese? El que a su hijo corrige con vara aleja a su hijo del Seol. Vamos a ver si lo encuentro yo por acá. Perdón, hermano, pero la cuestión está calidad. Vamos a ver. Aleja a su hijo del Seol. Veamos, pues. Aquí. No me tira ninguno. Ok, vamos a ver. Por aquí debe estar. Ahorita voy, hermano. Ahorita voy.
sus pies, no, el camino de la vida, lo que está con para librar a su alma, el Seol. Proverbios 23:14, creo que es el mismo, ¿no? ¿Cuál estamos leyendo? No, 13:24, sí, Proverbios 23:14. Yo creo que este es. No rehuses castigar al muchacho. Esta versión es la 960. Bueno, no rehuses castigar al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Interesante, lindo, hermano. Déjeme ver qué dice las Américas. No escatime la disciplina del niño. Bien, interesante. No escatime la disciplina del niño. Aunque la castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. La TLA, vamos a ver qué dice la TLA. No, esta no. Esta tampoco. Esta tal vez. No, porque esta está muy cardíaca, van a decir ese pastor en la calle. No te niegues a castigar al muchacho, que unos cuantos azotes, pues no lo van a matar. Dale unos azotes, así de la muerte, dice aquí. No, es que mira, hermano, qué interesante estos versículos. Pero eso, usted ahí lo mirará en su casa. Entonces, yo esta tarde quisiera recordarle lo siguiente. Nosotros debemos de estar de pie. Porque a eso es lo que el Señor nos ha mandado. A eso es lo que el Señor nos ha mandado, a estar de pie. Y aquí lo que me interesa es, porque en el versículo 4 dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se cinchó tu pie durante estos 40 años. 40 años. ¿Cuánto llevamos nosotros? Como 100 y algo de días, ¿verdad? De estar en cuarentena. Porque yo creo que el 13 de marzo fue ¿verdad? Que salió el primer caso COVID aquí en Guatemala. Marzo, abril, mayo, junio. Sí, como 100 días. Ahora, mire usted, yo creo conveniente de que nosotros le pidamos al Señor misericordia. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros creo yo de que deberíamos de decirle al Señor, llevamos tantos días en cuarentena, ¿de acuerdo? Pero estoy seguro que la mano poderosa del Dios Todopoderoso ha estado con usted y conmigo. Sin temor a equivocarme, la mano de Dios ha estado con usted y conmigo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Y cuando yo veo esto, cuando yo observo de que el Señor no solo le dio la salida al pueblo de Israel, que te la dio a ti y a mí, de las cosas pecaminosas que nosotros pasábamos, Iglesia de Cristo, ¿no será de que nosotros al Señor le debemos muchas cosas, hermano? Por ejemplo, mire lo que viene a continuación, de pie ante Jesús, siendo enseñados. Esto es precioso, hermano. Estos son unos versículos lindos, pero a mí se me terminó el tiempo esta prédica el día de hoy, porque necesito orar por las personas que van a aceptar a Cristo. Yo le ruego al Señor, amado hermano, de que todas las personas que van a aceptar al Señor en esta tarde, porque mire, familias completas aceptan al Señor Jesucristo. Sí, Señor, porque la palabra del Señor viaja, corre y llega hasta lo más lejos, lo más escondido, porque es su palabra. Entonces, yo quisiera recordarle a usted de que tenemos un Dios poderoso. Si has estado pasando alguna situación difícil, de desierto, evidentemente, recuérdate, el Señor te ha prosperado en tu forma de vivir y tu pie no se ha hinchado, porque estás de pie, porque no se ha hinchado. ¿Qué significa? Que es cierto que los azotes pueden estar muy fuertes, que las batallas pueden estar muy fuertes, que las cosas pueden estar muy fuertes, pero Dios, que es fiel y justo, hermano, puede hacer la obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús yo quisiera esta tarde, no sé qué fue lo que pasó, pero quisiera orar para poder despedir este momento. Padre, yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Te suplico que por favor bendigas a cada uno de los hermanos, bendigas a cada uno de aquellos que están pasando una situación adversa, que están pasando una situación difícil. Señor, yo te suplico de que por amor a tu nombre tengas misericordia de todos nosotros y te apiades de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te ruego de que aquellas personas de que están aceptando al Cordero los bendigas en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo te damos las gracias a aquellas personas que están reconciliando con el Señor. También les bendecimos y les damos la bienvenida una vez más para que no salgan de donde están ya, sino que se queden
en el nombre de Jesús. De igual forma te pedimos, Señor, de que nos bendigas a cada uno de aquellos que fuimos parte de esta bendición en esta preciosa hora, de aquellos que tú nos usaste para poder llegar a la estatura de donde nosotros queremos estar, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendigo a todas las ovejas, a las familias que ministramos, las bendecimos en el nombre de Jesús y te decimos, confiamos en el Señor, que el Señor viene muy pronto, en el nombre de Jesús. Bendiciones de Dios. Te veo el día de mañana a las 9 de la mañana. Por favor, 9 de la mañana tendremos nuestro servicio virtual, en el nombre de Jesús. Bendiciones de Dios.